Hoy vamos a leer el libro titulado Guía de Sri Aurobindo, Cartas a un joven discípulo, de Nagin Doshi. Si te gustan estos audiolibros, recuerda que para mí es de muy gran ayuda que te suscribas al canal, que le des al me gusta y que dejes un comentario de apoyo en los vídeos. Y también puedes colaborar con esta humilde causa con un pequeño donativo tanto en PayPal como en Patreon. Encontrarás los detalles de los mismos en la descripción de este vídeo. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura de este libro titulado Guía de Sri Aurobindo, Cartas a un joven discípulo. Introducción. En estas series de cartas escogidas se nos muestra la orientación de Sri Aurobindo a un chico en los últimos años de su adolescencia. Algunas de ellas se publican por primera vez, mientras que la mayoría se han tomado de las páginas de la publicación mensual del ashram, Mother India, en la que aparecieron en diferentes series. 1. Mi adolescencia bajo Sri Aurobindo. 2. Guía de Sri Aurobindo. 3. Mi sadhana con la madre. Y 4. Los problemas con el yoga integral. Las cartas, simples pero no por ello menos iluminadoras, cubren verdaderamente una amplia serie de temas. A medida que su receptor iba creciendo, los temas fueron aumentando en importancia, como es natural. Quizá sería interesante dotar esta correspondencia de un resumen de antecedentes personales. Vine a Pondicherry en 1931, cuando tenía unos 14 años. En aquellos días la madre no admitía jóvenes en el ashram. Fue gracias a su amabilidad por lo que hizo una excepción en el caso de 4 menores, Bala, Romen, Shanti y yo mismo. En ese momento no teníamos escuela aquí, ni tampoco clases de estudios regulares. Antes de venir, mi mente estaba ocupada únicamente con 2 cosas, estudiar y el cricket. Eran mi vida y mi mundo. Tenía casi decidido ir a Europa y convertirme en un gran médico. Primero visité el ashram durante mis vacaciones escolares, simplemente para hacer un agradable largo viaje. Desde luego, no para dedicarme al yoga. Me quedé durante un mes y regresé a tiempo para la reapertura de mi escuela. Durante aquella estancia, difícilmente pude entender lo que la madre hizo dentro de mi ser, pero el resultado fue que volví a casa para quedarme solo 2 días. Regresé aquí apresuradamente, sabiendo claramente que no podría vivir ni feliz ni infelizmente, sin la madre y sin Sri Aurobindo. Hasta 1933 no supe qué era eso extraño llamado yoga. De ahí que para mí, la madre y Sri Aurobindo fueran como mi propia madre y padre humanos. Cuando comenzó la correspondencia, Sri Aurobindo me tuvo que enseñar todo. No solo lo que significaba el yoga, sino también lo que era la cultura, la religión, la filosofía y la moralidad. Durante mucho tiempo incluso solía corregir mi inglés. Todo lo que haya podido conseguir de una u otra manera no ha sido más que el crecimiento de las semillas que él y la madre sembraron en mí durante esos días de la adolescencia. La correspondencia con Sri Aurobindo se mantuvo hasta 1937. Esta selección solo cubre los años de 1933 a 1934, exceptuando un grupo añadido posteriormente por su verdadero interés general. Las cartas restantes aparecerán en otro volumen. Nagin Doshi. Parte 1. Mundos superiores e inferiores. El año 1933. Pregunta: ¿cómo se vio involucrado el hombre en la tierra en la materia inconsciente si tenía la divinidad detrás de él? Respuesta: la cuestión en sí misma es bastante complicada. El hombre ha evolucionado desde la materia, o más bien la naturaleza ha creado primero la planta, luego al animal, después al hombre, en una sucesión regular partiendo de la materia. Lo que está involucrado no es el hombre, sino la mente y la vida y el espíritu. Involucrado significa que están ahí aunque parezca que no hubiera actividad mental, como en el árbol, o que no hubiera actividad ni mental ni vital,
como en la piedra. A medida que continúa la evolución, la vida involucrada aparece y comienza a organizarse, y aparecen las plantas y luego los animales. Después aparece la mente, primero en el animal y luego aparece en el hombre. Pregunta: ¿qué se quiere decir con divina conciencia? Respuesta: con divina conciencia nos referimos a la conciencia espiritual para la que solo existe el divino, porque todo es el divino y mediante la cual uno va más allá de la ignorancia y de la naturaleza inferior a la unidad con el divino y con la naturaleza divina. Aquí, en la ignorancia, no percibimos al divino y obedecemos a la naturaleza inferior. Pregunta: ¿cuáles son las fuerzas en funcionamiento en el cosmos? Respuesta: están las fuerzas superiores de la naturaleza divina, las fuerzas de la luz, la verdad, el poder divino, la paz, Ananda. Están las fuerzas de la naturaleza inferior, que pertenecen o bien a una verdad inferior o a la ignorancia y al error. También están las fuerzas hostiles, cuyo objetivo es el de mantener el reino de la oscuridad, la falsedad, la muerte y el sufrimiento como la ley de la vida. Pregunta: ¿hay fuerzas hostiles en todos los planos de nuestro ser? Respuesta: la fuerza principal de las fuerzas hostiles está en el vital, pero hay algunas en los niveles inferiores de la mente y también pequeños seres y fuerzas en el físico sutil. Pregunta: ¿por qué existen determinadas fuerzas llamadas hostiles y por qué han trabajado en contra del divino? Respuesta: porque querían ir por su camino, que es el camino de la ignorancia. Pregunta: ¿cuál es su objetivo final? Respuesta: seguir su naturaleza, apoderarse del mundo e impedir que la luz lo posea. Pregunta: usted dijo, es a través de la Shakti cósmica como crea el divino. ¿Tiene algo que ver la Shakti cósmica con las fuerzas hostiles? Respuesta: tiene que ver con todo en este mundo, bueno, malo o indiferente. Pregunta: si la Shakti cósmica procede del divino, ¿por qué el mundo es de tal forma que permite que las fuerzas hostiles reinen en él? Respuesta: es la naturaleza de este mundo, porque es un mundo evolutivo que está saliendo del inconsciente hacia la plena conciencia del divino. Pregunta: ¿el trabajo de la Shakti cósmica no es alcanzar el divino a través de todas sus formas evolutivas? Respuesta: la Shakti cósmica mantiene el cosmos y alcanzar el divino no es el objetivo inmediato, sino el final. Pregunta: se dice que todo está ya dispuesto por el divino, incluso el futuro de uno mismo. ¿No puede uno cambiar algo si quiere? Respuesta: si estuviera dispuesto por el divino, ¿cómo querría uno cambiarlo? Si es simplemente el resultado del juego de fuerzas, lo que parece inevitable, entonces uno puede cambiarlo con la voluntad, si la voluntad está apoyada por el divino. Pregunta: ¿todo movimiento, incluso el futuro, está planeado por la naturaleza? Respuesta: en la naturaleza, el resultado lo determina el juego de fuerzas. Pregunta: desde la visión última de las cosas, ¿no podría decirse que el divino dispone y planifica todos los sucesos de la vida de cada uno, incluso sus momentos exactos? Respuesta: el divino no lo organiza mentalmente. De hecho, la palabra plan es una simple metáfora. Pero el divino ve lo que surge de cada actividad del ser. Por tanto, arriba hay previsión y autorización. Pregunta: ¿el poder divino trabaja en nosotros en todo momento aunque no seamos conscientes de ello? Respuesta: de manera directa, no en todo momento. Muy a menudo deja a la naturaleza que trabaje. Pregunta: ¿cuál es la causa de la impureza en nuestro entendimiento? Respuesta: la ignorancia y el ego. Pregunta: tengo un gran deseo de librarme de los movimientos de la ignorancia y poner la conciencia en contexto con la madre. ¿Cómo conseguirlo?
Respuesta: no hay otra manera excepto abrirse a la conciencia superior para que pueda descender y abrirse a la madre. Estoy hablando de los planos superiores de la mente, que son siempre más luminosos que el mental ordinario. Pregunta: ¿cómo es que los seres vitales permiten a los dioses permanecer en su plano? Respuesta: el plano vital no es solo un mundo, sino muchos. Pregunta: ¿en cuál de los mundos están los seres vitales divinos? Respuesta: existen los mundos de los dioses vitales y allí es donde están. Pregunta: ¿cómo es que el mundo vital, que hasta ahora puede tener sus propios dioses, se deformó en nosotros? Respuesta: todo en el ser exterior está distorsionado por la ignorancia. Si no estuviera distorsionado, no estaría la ignorancia. Pregunta: si hay fuerzas divinas en todos los planos, ¿cómo es que no las sentimos actuando en nosotros durante los ataques hostiles? Respuesta: si estás lo suficientemente despierto a ellas y las invocas, actuarán. Pregunta: ¿qué efecto tiene el miedo en relación a las fuerzas hostiles? Respuesta: si te asustas de las fuerzas hostiles, cuando intentan venir, te expones tú mismo a su poder. Pregunta: ¿cómo se las arreglan las fuerzas hostiles para elegir el momento de sus ataques tan acertadamente y colocar en nuestras mentes formaciones que nos atraen? Respuesta: encuentran elementos de formación en tu mente. Además, siempre están en guardia y pueden actuar inmediatamente. Pregunta: ¿cómo puede ser que sepan mucho más que nosotros? ¿Es muy amplio su conocimiento? Respuesta: no son seres físicos. Por eso, en gran medida, pueden percibir las cosas directamente. Eso es todo. Pregunta: ¿los planos por encima de la mente, pero por debajo de la supermente, pueden ser influidos por las fuerzas hostiles? Respuesta: no, pero las fuerzas hostiles pueden utilizar las fuerzas que dichos planos envían abajo si se mezclan con la mente o con el vital. Pregunta: cuando ya vivimos en la conciencia superior, ¿la naturaleza inferior seguirá actuando en nosotros haciendo las mismas cosas de igual forma que ahora? Respuesta: no, lo hará la naturaleza superior, mientras y cuando el cuerpo viva también en la conciencia superior. Pregunta: ¿qué es lo que ocasiona la muerte? ¿Son las fuerzas hostiles? Respuesta: es la decadencia del cuerpo o la enfermedad o la violencia o el accidente. Las tres últimas son ataques especiales de las fuerzas hostiles. La otra es la presión de la naturaleza interior. Pregunta: ¿cuál es la función del Karana Sarira, el cuerpo causal? Respuesta: surge de detrás del velo. Pregunta: ¿el Karana Sarira viene siempre adelante, rasgando el velo? Respuesta: sí, si la conciencia se desarrolla tanto como para que la sobremente y la supermente superconsciente dejen de ser superconscientes. Pregunta: usted dijo una vez: en la verdadera conciencia las cosas tienen una apariencia diferente de la que lo tienen ahora. ¿Se estaba refiriendo a la conciencia supramental? Respuesta: me refería a cualquier conciencia o intuición verdadera, o espiritual, o sobremental, o supramental. Pregunta: cuando he cometido un error, algo en mí no deja de gritar. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Es la naturaleza inferior? Respuesta: sí, la que hace eso es la mente inferior. La mente superior simplemente reconocería la falta y la corregiría. Pregunta: ¿la mente superior es una parte del intelecto? ¿La parte superior? Respuesta: la mente superior es algo en sí misma, por encima del intelecto. Solo actúa como parte del intelecto cuando algo de su poder desciende y se modifica en la consciencia de la mente inferior. Pregunta: ¿la mente inferior y la superior y la sobremente son algo individual como nuestras mentes individuales?
¿Cómo vamos a llegar a la sobremente? Respuesta: no, son más universales. No se puede alcanzar la sobremente mientras se esté encadenado a la conciencia separativa. Pregunta: cuando uno vive en una conciencia separativa, ¿cuál es su relación con la conciencia universal? Respuesta: uno recibe y le devuelve cosas, sin ser consciente del proceso o de la fuente de la que se percibe. Pregunta: ¿Brahman y la conciencia universal son uno y lo mismo? Respuesta: la conciencia universal es el Brahman universal. En ello ves todo como uno. Pregunta: ¿no es el ser humano en su verdadera realidad superior incluso a la supermente? Respuesta: ¿cuál es la verdadera realidad del ser humano? ¿Y cómo puede ser diferente de la verdadera realidad de cualquier otro ser? La verdadera realidad de todo es el divino. Pregunta: ¿no es la supermente un instrumento del hombre para percibir al divino sobre la tierra? Respuesta: ¿qué significa percibir? Supongo que te refieres a manifestar. Cualquiera puede percibir al divino, en el sentido de ser consciente del divino. El hombre es un ser mental en el cuerpo. ¿Cómo va a estar al mando de la supermente que está por encima de la mente? Hasta la sobremente está muy por encima de él. Pregunta: cuando nos hacemos uno con el divino, ¿cuál es exactamente la función de la supermente? Respuesta: uno puede hacerse uno con el divino en el plano mental. La supermente es necesaria para manifestar al divino en la tierra. Centros y planos de conciencia. El año 1933. Pregunta: la madre envió una foto de flores que denominó apertura de los centros. ¿Qué significa la frase? ¿Qué se entiende por centros? Respuesta: los centros de conciencia, los chakras. Es mediante su apertura como se desarrolla la conciencia interna o yógica. De otra forma, permanecerías atado a la conciencia externa ordinaria. Cuanto más se abren, más aumenta la conciencia. Habitualmente se consideran 6 o 7, incluyendo el situado encima de la cabeza. Pregunta: ¿podría saber qué es el Adhara? Respuesta: el Adhara es aquello en lo que la conciencia está ahora contenida. Mente, vida, cuerpo. Pregunta: el Vedanta habla de 7 planos. Dice que la mente humana tiende de forma natural a limitar sus actividades a los 3 centros inferiores. ¿Acepta eso nuestro yoga? ¿Cuáles son los 3 centros inferiores? Respuesta: según nuestro sistema, los 3 centros inferiores son el vital inferior y el físico. Pero los planos son bastante diferentes. Los 3 planos inferiores son la mente, la vida y la materia. Y es cierto que la mente humana se limita a esas 3 actividades. Pero no es cierto que sus actividades se limiten a las cosas vitales y físicas. Pregunta: el Vedanta dice también que cuando uno entra en el 4.º centro, puede ver el brillo divino. ¿Eso es verdad? Respuesta: ¿cuál es el 4.º centro? En nuestro sistema, el 4.º centro es el corazón, y el divino está ahí, en el psíquico, detrás del corazón. Pero el 4.º de nuestros 7 planos es el supramental, que está muy por encima de la cabeza, pero con el que se puede comunicar a través del 7.º centro, el Sahasrara Padma. Pregunta: ¿la sobremente y la supermente son el 6.º y el 7.º plano? Respuesta: no, la sobremente es parte del plano mental. La supermente es el 4.º plano, no el 7.º. Pregunta: una vez que se ha alcanzado el 4.º centro con el psíquico detrás de él,
¿aún es posible fallar y regresar a los 3 centros inferiores? Respuesta. ¿Qué se entiende por alcanzar el 4º centro? El centro ya está ahí, en el ser manifestado. No está por encima suyo como la supermente. Pregunta. Lo que quería decir con alcanzar es pasar a través del centro durante la sadhana. Respuesta. Uno no pasa a través del centro psíquico ni de ningún otro centro. Los centros se abren bajo la presión de la sadhana. Se puede decir que la fuerza desciende o asciende a un centro. Pregunta. ¿Cuáles son el 5º y el 6º centro? Respuesta. El centro de la garganta, exteriorizando, expresando la mente física, y el Ajna Chakra entre las cejas, el centro del pensamiento interno, la voluntad y la visión. Pregunta. ¿Están nuestros niveles superiores, mente superior, mente iluminada, intuición, sobremente, supermente, automáticamente en conexión con el divino? Respuesta. Por supuesto, pero difícilmente puedes denominarlos tus niveles, ya que no eres consciente de ellos y en tu ser manifestado no están organizados para funcionar o actuar. Pregunta. ¿Uno tiene que alcanzar los planos o se abren ellos mismos como los centros? Respuesta. Se abren mediante la concentración y con la apertura de los centros. Pregunta. En todos los planos de la naturaleza divina hay fuerzas superiores. Cuando llegan los ataques del vital, ¿por qué no sentimos que las fuerzas divinas intervengan para ayudar? Respuesta. Si estás lo suficientemente despierto a ellas y las convocas, actuarán. Pregunta. ¿Dónde se localiza el centro del sexo? Respuesta. El centro más abajo al final de la columna. Pregunta. En estos días a menudo siento mucha presión en la cabeza, entre las cejas o en la parte superior de la cabeza. ¿Por qué ocurre esto? Respuesta. Esos son los 2 centros más elevados y los primeros en ser tocados por la fuerza descendiente. Pregunta. ¿Qué es el vital superior? Respuesta. El corazón y el vital dinámico, el centro del corazón y el centro del ombligo. El año 1934. Pregunta. Al escuchar la música de la madre sentí algo descendiendo en mí, hasta la zona del cuello. Experimenté el descenso de forma concreta. Respuesta. Hasta el cuello significa en toda la mente pensante, pero no más abajo. Pregunta. ¿Qué papel juega la columna vertebral en conexión con los centros? Respuesta. La columna es el apoyo de los centros y en la sadhana tántrica es a través de la columna por donde sube la kundalini. Pregunta. ¿Qué es la kundalini? Respuesta. Es la fuerza yógica durmiente en el muladhara y que en los otros centros está oculta por la consciencia ordinaria. Cuando se libera, se eleva para unirse a la conciencia de Brahman, divina, pasando en su camino a través de los centros. La conciencia inferior asciende hacia la superior para unirse a ella. La superior desciende hacia la inferior para transformarla. Es la regla de la conciencia en esta sadhana. Pregunta. Durante un periodo receptivo siento un flujo libre de lo que la madre pudiera estar concediéndome. Va pasando fácilmente a través de mi cabeza y mi frente. Respuesta. Son los centros de la mente interna que se han abierto y se han vuelto conscientes. Pregunta. La presión de hoy fue doble. Una vino hacia adelante desde atrás de los ojos. La segunda entró a través de las orejas. Ambas se encontraron en la boca. Respuesta. Presión en el centro de la mente interna y también en la mente exteriorizada, probablemente conectando sus actividades. La actividad en la parte inferior de la cara siempre indica una acción de la mente exteriorizada
mental físico, cuyo centro está en la garganta. Pregunta: hay una sensación de apertura en la parte central de la cabeza. ¿Qué es esa parte? ¿Es un centro? Respuesta: es el Brahmarandra, a través del cual está la comunicación entre la conciencia superior e inferior en el cuerpo. No es un centro, es un conducto. El centro es el loto de los 1000 pétalos justo encima de la cabeza, en ese lugar. El lugar en el centro del corazón es para la apertura psíquica. Lo que estás haciendo en estos momentos es la apertura ascendente hacia el ser, y para eso el centro de la mente interna es el lugar adecuado. El corazón no solo es la sede del psíquico, sino también del vital emocional que lo cubre. Pregunta: a veces experimento un vacío cerca del centro del ombligo. ¿Ese es el centro del vital interno o del externo? Respuesta: es el centro del vital interno, pero lo que se siente allí puede prolongarse al externo. La mente. Desde el comienzo de mi correspondencia, estuve planteando a Sri Aurobindo un buen número de cuestiones acerca de la naturaleza de la mente y la forma correcta de dirigirla hacia la luz y la verdad superior. La razón de hacer esto no era un deseo de desarrollar mi mente inmadura. De hecho, ni yo mismo sabía muy bien la razón hasta que acabó la correspondencia. Simplemente preguntaba porque de alguna forma me sentía movido a hacerlo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta de que en mi sadhana la mente iba a ser el instrumento principal. No una mente puramente intelectualizada moviéndose de un sitio a otro dentro de sus propios y reducidos límites, sino una mente plástica y receptiva a la verdad superior y capaz de actuar bajo su impulso, y abierta también al psíquico detrás. A medida que mi mente comenzó a desarrollarse con la ayuda de Sri Aurobindo y Madre, las respuestas a mis cartas comenzaron a ser más y más breves. Al principio esto fue una conmoción, pero más tarde comprendí que Sri Aurobindo quería que yo intentara resolver mis propias preguntas acerca de mi sadhana y que le enviase las conclusiones solo para su verificación. Durante un tiempo no aprecié realmente este tipo de crecimiento mental que me privaba de sus valiosas e interesantes respuestas. Protesté un poco y finalmente me tranquilizó haciéndome entender que en el campo espiritual el verdadero desarrollo de la mente no reside en sus cuestionamientos agitados y sus divagaciones entre ideas, sino en su capacidad de permanecer calmada y encontrar la verdad que reside más allá de sí misma, y cuanto más alto penetra, más iluminada llega a ser. ¿Cómo se forman los pensamientos? Pregunta: ¿cuál es la función de manas? Respuesta: sentir las cosas y reaccionar mentalmente a los objetos y transmitir impresiones al buddhi, etc. Pregunta: ¿cuál es el lugar de manas en la estructura de nuestra sadhana? Respuesta: yo no utilizo esos términos como regla, son la fraseología psicológica del antiguo yoga. Pregunta: ¿cuál es exactamente la relación entre manas y chitta? Respuesta: chitta es la sustancia general de la conciencia mental que sostiene a manas y a todo lo demás. Es una conciencia indeterminada que se vuelve determinada en pensamientos y recuerdos y deseos y sensaciones y percepciones e impulsos y sentimientos. Chittavritti. Pregunta: ¿no es cierto que a veces el chitta toma algo de la naturaleza general y después lo convierte en pensamientos, deseos, etc.? Respuesta: es de ambas formas. El chitta recibe esas cosas, se las pasa al vital
y a la mente para su formación, y todo se transmite al buddhi, pero también recibe pensamientos del buddhi y los convierte en deseos, sensaciones e impulsos. Pregunta: ¿dice usted que el chitta recibe las cosas, se las pasa al vital y a la mente para su formación y todo se transmite al buddhi? ¿Quiere decir eso que chitta no da forma a nada, sino que lo hace en la mente o el vital? Respuesta: el chitta es la conciencia a partir de la cual todo se forma, pero la formación la hace la mente o el vital u otra fuerza, que son, por decir, los instrumentos del chitta para la expresión de sí mismo. Pregunta: ¿cuando el chitta envía cosas a la mente y al vital para su formación, son ellos los responsables de la formación y en ningún caso el chitta? Respuesta: hay algo en el chitta que o bien se presenta o determina sutilmente la formación. Pregunta: ¿qué quiere decir aquí la palabra sutilmente? Respuesta: no abiertamente, o de forma precisa, o de forma que puedas decir que el chitta ha hecho esto o aquello, y el vital el resto. Pregunta: ¿el chitta no debería dejar de captar influencias externas tan al azar? Respuesta: sí, sin duda. Pero como toda su ocupación es recibir de arriba o de abajo o de alrededor, no puede parar de hacerlo. No puede decidir por sí mismo qué debe o qué no debe recibir. Necesita ayuda del buddhi, de la voluntad vital o de algún poder superior. Después, cuando la conciencia superior desciende, comienza a ser transformado y capaz de rechazar automáticamente aquello que no es cierto o correcto o divino o útil para el crecimiento del divino en el ser. Pregunta: ¿cuando la voluntad vital ayuda al chitta, lo hace tan impersonalmente y libremente como el buddhi? Respuesta: en el control normal del buddhi o de la voluntad vital no hay necesidad de impersonalidad. Pregunta: ¿puede uno distinguir entre los pensamientos, deseos, sensaciones, impulsos, etc. que le llegan al chitta del exterior y los que provienen del buddhi? Respuesta: sí, pero el chitta no recibe deseos y sensaciones del buddhi. Toma pensamientos del buddhi y los convierte en deseos. Pregunta: a menos que el chitta esté iluminado, no puede esperarse que los deseos se transformen de forma intrínseca. ¿No es así? Respuesta: sí. Pregunta: cuando el chitta recibe pensamientos, deseos, etc. del exterior y no del buddhi, ¿los mantiene como vienen o los cambia? Respuesta: siempre hay, o al menos generalmente, una reacción modificadora en el chitta, excepto cuando simplemente recibe y almacena sin pasárselo a los instrumentos. Pregunta: el manas podría dejar de imaginar, pero ¿cómo deja de percibir? Respuesta: puede percibir pasiva y silenciosamente. Eso no crea vibración y no rompe el silencio. Pregunta: ¿qué tipo de conexión existe entre el chitta y el subconsciente? Respuesta: la misma que con cualquier parte del ser. Hay una parte subconsciente del chitta que guarda las impresiones basadas de las cosas y envía formas de las mismas a la conciencia en el sueño, o bien mantiene el hábito de las viejas actividades y las envía siempre que encuentra una oportunidad. Pregunta: ¿es chitta el que proporciona a nuestra mente mecánica las vueltas recurrentes de pensamientos? Respuesta: sí. Pregunta: ¿podría conocer la naturaleza de los pensamientos, los deseos y los impulsos? ¿Cómo y por qué entran en los hombres? Respuesta: eso es algo que uno siente. Uno no puede decir más
que lo que todo el mundo sabe. Y respecto a cómo viven, viven como movimientos de la naturaleza universal, tomando forma en la persona si son admitidos, igual que otras fuerzas naturales se mueven en olas o corrientes y toman forma o actúan con determinados propósitos en un receptáculo adecuado. Pregunta: usted me escribió el otro día que el pensamiento y el deseo de X podría haber tomado forma en mi sueño. ¿Cómo es posible que el pensamiento o el deseo de otra persona tome forma en mi sueño? Respuesta: ¿por qué no? Los pensamientos de la gente están pasando a las mentes de los demás, siempre durante el estado de vigilia, incluso sin que lo sepan. ¿Por qué no también en el sueño? Pregunta: si uno da el consentimiento constante y pleno al trabajo de la madre, ¿cómo pueden intentar y lograr otros seres entrar en uno? Respuesta: si solo das el consentimiento al trabajo de la madre, entonces no pueden. No siempre es un intento. Uno recibe los pensamientos y los sentimientos de los demás sin que ellos hagan ningún intento o tengan intención, porque están en el ambiente. Pregunta: si uno no es consciente de los pensamientos de los demás, ¿no podría ocurrir que vengan y se vayan sin dejar rastro? Respuesta: en absoluto. Si no sabes cómo vienen, te crees que son tuyos, lo que les da una fuerza mucho mayor. Pregunta: ¿es verdad que nadie tiene sus propios pensamientos? ¿O bien proceden de la naturaleza inferior de las personas? ¿O de la mente superior? Respuesta: todo procede de la naturaleza, de la cual las personas son una parte, pero se dice que son nuestros porque en nuestras propias mentes reciben una forma, una organización o combinación particular. Pregunta: ¿todos los pensamientos que entran en la mente no se quedan allí? Algunos desaparecen de forma invisible, sin dejar rastro, pero otros se quedan allí y trabajan. ¿Se quedan debido a la respuesta de alguna parte del ser? Si no hay nada que responda a ellos, ¿cómo pueden quedarse más tiempo? Respuesta: no es una respuesta consciente. Solo cuando los pensamientos salen a la superficie, la mente consciente se da cuenta de ellos y los acepta, pero los acepta creyendo que son sus propios pensamientos. Pregunta: ¿en qué condición puede uno ser consciente de sus propios pensamientos y deseos antes de que entren? Respuesta: cuando uno se ha liberado de la personalidad física limitada y la conciencia está desplegada. Pregunta: para mantener los pensamientos fuera del sistema, ¿no sería preferible que uno se volviera indiferente a ellos y aspirase a la madre? Respuesta: lo puedes hacer de esa manera, siempre que el pensamiento no se apodere de ti por tu falta de atención. Pregunta: ¿es cierto que lo que recibimos de la naturaleza general no tiene una forma definida, sino que es un tipo particular de fuerza? ¿Cómo puede cambiar la fuerza hasta el punto de sentirla como un pensamiento o una sensación o un impulso? Respuesta: uno no recibe únicamente una fuerza, sino un impulso, un pensamiento o sensación. Puede que lo recibas de otros, de seres en la naturaleza o de la naturaleza misma si ésta escoge darle a su fuerza una forma así confeccionada. Pregunta: ¿qué ocurre con la fuerza y la energía de un pensamiento o un impulso rechazado por un sadhaka? Respuesta: una fuerza de vuelta regresa necesariamente al plano universal. Como mucho, su forma es suprimida, pero la energía regresa allí. Pregunta: ¿cuando realmente todo procede de la naturaleza universal,
¿Por qué se sienten los impulsos como si surgieran de uno mismo? Respuesta: porque las personas están encerradas en su conciencia personal, ven los resultados, es decir, las sensaciones en ellos, pero no ven el proceso y la fuente. Así es durante toda la vida humana. Pregunta: ¿no podría un pensamiento ser una guía para nosotros dejando de perseguir su propia exclusiva satisfacción? Respuesta: ¿qué pensamiento? El pensamiento mental nunca puede ser más que una guía parcial e ignorante. Pregunta: ¿cuál es la función de los pensamientos físicos? Respuesta: se refieren a las cosas físicas, experiencias externas comunes, pensamientos y acción habitual. La mente física observa dichas cosas desde un punto de vista superficial, considerando las cosas según su apariencia y tratando con ellas en lo que le parece ser una forma práctica ordinaria. Pregunta: cuando la mente se vuelve psíquica, los pensamientos que vienen de las fuerzas inferiores se convertirán en pensamientos divinos, ¿cierto? Respuesta: sí, o caerán y no volverán más.